Saludo a los amigos que siguen los contenidos de República Educativa. En esta ocasión me encuentro en la Universidad Nacional Autónoma de México, en las oficinas de la Secretaría Académica del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Y agradecemos al doctor Francisco Ibarra Palafox el espacio para recibir a los micrófonos y al video de República Educativa. Nuestra visita en el instituto obedece a la presentación del catálogo conmemorativo a los 100 años de la Constitución Política Mexicana de nuestro país. En ese sentido, me gustaría, doctor Ibarra Palafox, iniciar esta conversación breve con dos preguntas básicas que no por, digamos, la simpleza en la que están plantadas dejan de ser trascendentes. La primera pregunta tiene que ver con saber qué es una constitución, y la segunda, por qué editar un catálogo tan completo que por sí mismo representa una biblioteca especializada sobre el conocimiento de la Constitución Política de nuestro país con 110 títulos. Hay dos concepciones generales sobre lo que es una constitución, diríamos dos nociones principales teóricas que explican a la constitución. Por un lado tenemos aquella que nos dice que la constitución es el vértice del sistema normativo. Aquí tendríamos que ver a la constitución como la punta de una pirámide, donde la Constitución está en la cima de esta pirámide y de ella emanan todas las normas jurídicas. Esta concepción es eminentemente positivista. Hay otra noción teórica de la Constitución que nos dice que esta es el documento que reúne los principios y los derechos fundamentales del Estado Nacional particular. Esta, desde luego, también es una noción importante a considerar dentro del concepto de la Constitución. Además, no tenemos nosotros ninguna duda de que es el texto que organiza la forma de gobierno y la distribución de facultades entre los poderes normativos de un Estado. Ahora bien, ¿por qué editar un catálogo como este en el centenario de la Constitución? Son varias razones y son varios los textos. La primera es que es nuestra Constitución más antigua. Indiscutiblemente México no había tenido antes en su historia constitucional un documento que tuviera 100 años. La Constitución del 57 no los tuvo y la Constitución del 17 llega a su primer centenario. No obstante que esta Constitución ha sufrido múltiples modificaciones, es desde luego la base de nuestro sistema normativo. Y si nosotros como institución académica, universitaria, encargada de la investigación y la divulgación de la cultura, no le diéramos el espacio que nuestra Constitución amerita, no estaríamos no solamente ignorando nuestra función universitaria, sino además no dándole importancia al documento base de la convivencia entre los mexicanos. Una Constitución no solamente tiene las normas principales, sino además tiene los principios culturales que regulan las relaciones entre las personas y las relaciones entre las personas y las autoridades. Sin lugar a dudas, el centenario de la Constitución es una oportunidad magnífica para divulgar la cultura entre todos los mexicanos, porque uno de los grandes déficits que tenemos es no solamente que las personas ven agredidos con frecuencia sus derechos, sino que infortunadamente muchas veces no conocen cuáles son sus derechos. Entonces, crear un catálogo que abarque muy diversos temas de la Constitución mexicana nos permite participar en la divulgación de los derechos que todos los mexicanos y quienes se encuentren en territorio mexicano tienen. Que alberga el documento de la Constitución después de 100 años de su promulgación en mayo de 1917 y paralelamente después de casi 700 reformas. ¿Qué es lo que aún queda vigente, doctor Ibarra Palafox, de ese espíritu primigenio de la Constitución del 17? Es muy interesante la pregunta. Hay una serie de principios que se han modificado sustancialmente y hay algunos que permanecen, que sobreviven con algunas pequeñas modificaciones a veces en su denominación. Creo que la más importante sigue siendo la que ahora la Constitución denomina como de los derechos humanos, que durante la historia constitucional tuvo diversos nombres. Antes de esta denominación de derechos humanos, que es una denominación que tiene su origen en la reforma constitucional del 2011, se llamó el capítulo correspondiente de las garantías individuales. Y en la Constitución del 57 se llamó de los derechos del hombre. Y si seguimos rastreando hacia atrás nuestra historia constitucional, veremos que cada uno de nuestros textos tuvo una carta de derechos. Cierto, a veces no muy robusta, sobre todo cuando se está en periodos de guerra,
Pero si llegamos hasta nuestra Constitución del 14, la primera Constitución mexicana, la que se promulgó en Apatzingán, esta tenía una carta de derechos importantísima: derecho a la libertad de expresión, derecho a la libertad de prensa, por ejemplo, derecho al debido proceso, en fin. Es, pues, en síntesis, me parece el capítulo más importante, el de los derechos de las personas, capítulo que actualmente se llama de los derechos humanos, por las transformaciones que ha tenido el derecho internacional, particularmente con la creación del derecho internacional de los derechos humanos a partir de la Segunda Guerra Mundial. Otro principio que indiscutiblemente me parece que se permanece en la Constitución es el principio de división de poderes. Es un principio clásico del sistema constitucional, una Constitución que no divide al poder, aun cuando nuestro sistema ha sido un sistema presidencial, pero una Constitución que no establezca las competencias correspondientes entre los diferentes órganos de gobierno y ahora además entre los órganos constitucionales autónomos, carecería de uno de los principios fundamentales del constitucionalismo, que es precisamente controlar al poder. Y una de las formas de controlar el poder es a través de su división. Otro principio que me parece muy importante es el principio de laicidad. Y la separación entre el Estado y la Iglesia es un reclamo permanente durante el siglo XIX, consagrado en la Constitución de 1857, reivindicado y robustecido en la Constitución de 1917 y que ha tenido transformaciones importantes en las últimas décadas. En 1990 se eliminó la supremacía del Estado sobre las iglesias para establecer la personalidad jurídica de las iglesias, y recientemente, en los años, pocos años atrás, se estableció el principio de laicidad en la Constitución mexicana. Creo que estos serían algunos de los que claramente se identifican. Hay otros que han cambiado, que ya no existen. Por ejemplo, el monopolio del Estado para la explotación de hidrocarburos, pues es un principio que ya no tenemos en nuestra Constitución. Finalmente, doctor Ibarra Palafox, pues en estos 100 años de vida constitucional de nuestro país, a partir de la refundación del Estado mexicano contemporáneo, pues la Constitución justamente ha demostrado tener un dinamismo muy intenso, dinamismo que, como hacíamos referencia en algún momento, pues registraba ya casi 700 reformas en materia constitucional. En este sentido, se han hablado en distintos foros, en distintos espacios académicos, en distintos espacios también que corresponden al ejercicio del poder público, sobre la necesidad, y es un dilema, de si es necesario, ha llegado el momento de redactar una nueva constitución, un nuevo documento que organice la vida pública, la vida jurídica de los mexicanos. En su opinión, ¿qué nos puede decir al respecto? Me parece que es muy difícil reunir a un Congreso Constituyente. En las condiciones actuales de la política nacional no es factible, no veo posibilidades de reunir a un Congreso Constituyente, que es el órgano facultado para la creación de una Constitución. En consecuencia, lo mejor, lo más conveniente políticamente es seguir trabajando con nuestro texto constitucional. Sin embargo, es muy importante señalar que nuestra Constitución, por el gran cúmulo de reformas que ha tenido a lo largo de sus 100 años, es la segunda constitución más reformada, después solamente de la Constitución de la India, también una de las constituciones más grandes del mundo, es decir, tiene muchísimos más capítulos, muchísimas más palabras que el resto de las constituciones. Me parece que por esta razón la Constitución sí debería ser un texto, y esto se puede hacer a través de una reforma constitucional, sí debería ser un texto breve que pudieran conocer todos los ciudadanos, donde estuvieran los principales derechos de ellos, y en leyes constitucionales crear los diferentes sistemas que la Constitución tiene y que regula. Por ejemplo, si vemos el artículo 2, si vemos el artículo 27, son claramente el artículo 123 y un segmento del 27, sí, son claramente artículos que tienen una gran cantidad de normas regulatorias, que en principio no deberían estar en la Constitución, para no hacer de este documento un texto muy amplio y farragoso como actualmente lo es. Creo en síntesis que una Constitución más breve y una serie de leyes constitucionales facilitaría el trabajo, ¿sí?, de la divulgación de los derechos entre los mexicanos. Agradecemos a nombre de República Educativa este espacio al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM de sumarse en esta iniciativa de divulgar el conocimiento jurídico, científico y cultural de la sociedad mexicana. Muchas gracias. Muchas gracias, Oscar.
Muchas gracias.